Bueno, hola, ¿cómo están? ¿Qué dicen? Bueno, hoy me gustaría empezar un poco distinta esta clase a, a lo más ortodoxo, a lo más clásico, como una manera de romper algunos supuestos y algunos sentidos comunes. Se suele pensar que el saber académico, el saber erudito, la disciplina científica, se les tiene reservado un lugar especial, un lugar de privilegio en lo que hace a la ciencia en general, al conocimiento en general, y en este caso a la pedagogía y a las teorías de la educación, en el caso que nos compete a nosotros. Yo tiendo a creer que estas fronteras, estas limitaciones, nos quitan más de lo que nos agregan, y yo invito también entonces a proponer esas miradas laterales que propone el arte, por ejemplo, la literatura, la música, la pintura, que también nos permiten pensar y pensarnos a nosotros mismos en las distintas tareas que protagonizamos y en las que actuamos. Entonces hoy quería iniciar la clase con un poema de un poeta, ensayista argentino, Roberto Juarros, poco conocido y que tiene bellísimos poemas. Y me parece que nos sirve para pensarnos en clave pedagógica, en clave desde los lentes de un educador, ¿sí? Yo digo que todo educador debe adquirir esos lentes, esa mirada pedagógica de la vida y de las distintas situaciones que lo atraviesan. Bueno, la poesía dice así: dibujaba ventanas en todas partes, en los muros demasiado altos, en los muros demasiado bajos, en las paredes obtusas en los rincones, en el aire y hasta en los techos. Dibujaba ventanas como si dibujara pájaros, en el piso, en las noches, en las miradas probablemente sordas, en los alrededores de la muerte, en las tumbas, los árboles. Dibujaba ventanas hasta en las puertas. Pero nunca dibujó una puerta, no quería entrar ni salir. Sabía que no se puede, solamente quería ver. Dibujaba ventanas en todas partes. Roberto Juarros, como les dije. Me resulta bellísimo este poema y me resulta muy fértil esta mirada de la ventana y de la función que tenemos nosotros como educadores de siempre ser constructores de ventanas desde donde se pueda mirar. Me parece una enorme metáfora que nos sirve, que creo que nos va a servir. Bien, y ahora yendo un poquito más a la rigurosidad de la academia, vamos a volver a trabajar con el libro de Philippe Mérier, Recuperar la pedagogía, de lugares comunes a conceptos claves, en donde habíamos hablado de esta idea de complejizar, de construir ciertas frases, ciertas palabras que se dicen como parte del sentido común, se instalan como verdades que no digo que no lo sean, no digo que no sean fértiles o importantes, pero sí también es necesario penetrar un poquito en los sentidos que se le está dando y ver cómo en el acto concreto de la educación del docente frente a sus estudiantes, qué cuestiones hay que observar, cómo repensar ciertas cuestiones que hacen a la vida del educador y a la educación en general, y a la vez el texto que vamos a trabajar, que es el capítulo 1, que se llama Los métodos activos, del bricolage a la operación mental.
nos permite también hacer una pequeña genealogía, una pequeña raconto histórico de cómo esta frase que tiene que ver con la escuela activa, con la escuela nueva, con el escolanevismo, con la necesidad de una discusión con la educación tradicional o la pedagogía triunfante, como se dice algunas veces, nos permite analizar las complejidades del tema de la educación. Y él toma como concepto clave, como frase emblemática, esto de solo se aprende bien estando activo. ¿Sí? Lo que propone en esta unidad es intentar ir yendo, ir viajando de la frase como lugar común, como verdad instalada, a una conceptualización un poquito más densa, más profunda. Y se hace algunas preguntas, ¿no? Principalmente, ¿cuál es la actividad? Esto de métodos activos, escuela activa, la necesidad de que sea una escuela activa. ¿Cuál es la actividad requerida para aprender? O sea, ¿qué actividad? Cualquier actividad podemos decir que promueve el aprendizaje o es necesario repensar esto. Y otra quizás en el mismo sentido sería cómo deben implementarse las situaciones pedagógicas para propiciar o suscitar esta actividad que genere aprendizajes. O sea, cómo el docente va a establecer, va a construir el armazón, el andamiaje, la situación, el espacio, para que se pueda dar esa actividad fructífera del aprendizaje en el alumno. Y acá está claro que en esta frase y en esta intencionalidad de una escuela activa hay una fuerte crítica a toda una educación tradicional, a una escuela que muchas veces puso todo el énfasis en el control, en la vigilancia, habíamos hablado, ¿no? De toda la herramienta teórica que nos proponía Foucault en cuanto a las instituciones de encierro y cómo tenían en general esta función de control de los cuerpos dóciles, de vigilancia, de examen, de sanción, y cómo muchas veces esta importancia tan grande que se le da a eso, a la necesidad de tener todo controlado, y a esta concepción de la sujeción del sujeto, promovía una suerte de vacío de contenidos, imposibilidad de lograr aprendizajes significativos en los estudiantes, ¿no? Subyace en la escuela tradicional, en estas pedagogías inmovilizantes, un sujeto pasivo que es el estudiante, un maestro que es el que transmite, como si fuera una suerte de volcada en los cerebros del estudiante los aprendizajes, como si no hubiera la necesidad de que el niño hiciera algo por lograr esos aprendizajes y porque además este tipo de pedagogía promueve un sujeto alienado, un sujeto que no puede establecer una conciencia reflexiva o crítica de aquello que está aprendiendo, ¿no? Como diría Foucault, un sujeto sujetado, ¿no? En donde las posibilidades de libertad, de decisión, de reflexión, estarían más que cercenadas, ¿no? Lo que dice, complejizando un poquito ya, Mériès dice que en realidad esto del alumno pasivo, de esta educación tan rígida, ya empieza a ser puesta en cuestión en el mismo nacimiento de los sistemas educativos nacionales, ¿sí? Esta pedagogía que está muy relacionada con lo que hablamos la otra vez
de la escolástica, ¿no? De que hay una verdad ahí afuera que debe ser transmitida, con estas perspectivas de las escuelas jesuíticas, fuertemente disciplinadoras y disciplinantes. Él dice que ya en el nacimiento da el ejemplo de Francia, Méliès es francés, un gran estudioso de la historia de la educación en Francia, en todo el mundo, pero muy fuertemente en Francia. Dice que ya quien era el ministro de Instrucción Pública, se llamaba ministro de Educación, se le llamaba acá en Argentina también en el siglo XIX, ministro de Instrucción Pública, ya hacia fines del siglo XIX, decía, y tenía una frase textual, le voy a leer, ¿no? Estos métodos nuevos que él anhelaba implementar, no sé si les nombré, creo que es Jules Ferry es el nombre de este ministro de Instrucción, decía nuevamente, estos métodos nuevos que él anhelaba implementar ya no consisten en dictar la regla como una orden al niño, sino en hacérsela descubrir. Se proponen ante todo excitar y despertar la espontaneidad del niño para vigilarla y dirigirla en su desarrollo normal, en lugar de aprisionarla en reglas ya hechas a las que no presta ninguna atención. Ya ahí hay una interpelación a esta escuela tradicional, hay una invocación a otro tipo de generar otro tipo de actividad en el niño, esto de descubrir, esto de espontaneidad. Y esto estamos hablando en los comienzos de la educación pública y obligatoria y gratuita en Francia, pero también lo podemos ver en la Argentina. Nosotros podemos ver en la revista El Monitor, una revista de educación que salía ya en el siglo XIX, a personajes como Horace Mann, un pedagogo norteamericano que había entablado una amistad con la Argentina, había venido acá a la Argentina, y donde también hacía esta crítica a la pasividad, a esta propensión a las escuelas a generar esta pasividad, esta docilidad en los niños, y lo invitaba a pensar desde otro lugar. Jules Ferry, piensen que estamos hablando del nacimiento de la Tercera República en Francia, digamos, la imposición de la burguesía no solo en el poder económico, sino ya en el poder político. Yo digo que es la burguesía triunfante, se instalan los principales posiciones políticas y culturales de la época, y en general son esta burguesía suele ser profundamente anticlerical. Hay una fuerte discusión con la Iglesia. Francia había sido durante toda la Francia de la Antigüedad clásica y la Edad Media, por supuesto, la Iglesia tenía un poder absoluto, enorme, no solo cultural sino también económico, y la burguesía que viene a imponer esta educación estatal va a venir a disputar este sector este campo educativo, ¿no? Lo mismo va a pasar, lo hemos dicho, en la Argentina con el Congreso Pedagógico, que si hay algo que uno puede destacar en el Congreso Pedagógico de 1882 es esta disputa fuertísima entre la educación religiosa y la educación laica. Disputa que no termina de ser cerrada ahí, y que de alguna manera se sigue dando, ¿no? Para pensar en el presente, las escuelas religiosas siguen teniendo una importancia muy fuerte en todo el país, siguen teniendo un nivel de subsidio del Estado muy potente, y una aceptación de la comunidad, de la sociedad muy fuerte, ¿no? También. Y señala Philippe Méliès, dice que Ferry justamente nombra a un filósofo de la educación, a Henri Marion,
como el primer docente de la ciencia de la educación, ¿sí? De la carrera de ciencia de la educación en el Collège de París. Y ahí ya, para pensar, ¿no? Aparece esta palabra ciencia de la educación. Nosotros ahora hablamos en general de ciencias de la educación, como aquellas ciencias que de alguna manera colaboran con el campo educativo, pero acá al hablar de ciencia de la educación está tratando de, desde una mirada fuertemente positivista, de poner a la educación dentro del rango de la cientificidad, ¿no? Y eso, a partir de eso, dotarlo de un incipiente prestigio, ¿no? El prestigio de la ciencia, ¿no? Hablamos del positivismo, lo que marca es la nueva diosa del conocimiento, pasa a ser la racionalidad y la ciencia. Y Henry Marion está en esta misma línea de destacar la importancia del método activo. Y dice, en una de sus exposiciones públicas, hay un solo método pedagógico digno de ese nombre, el método activo. Y justifica este principio de dos maneras. Por un lado, explicando que la función del maestro es poner en movimiento el espíritu del alumno, darle el impulso y el despertar necesarios para su desarrollo. Por otra parte, subrayando que según la fórmula de Aristóteles, uno solo sabe realmente lo que ha hecho por sí mismo, ¿no? La importancia de ya no pensar en un sujeto pasivo, sino que el sujeto que aprende es el sujeto que actúa sobre la realidad, que lo hace. Entonces, la idea es, en esta idea, en esta lógica, la función del maestro, que es suscitar, incentivar, hacer actuar, movilizar, poner en situación al alumno, ¿no? Fíjense otra vez, ¿no? Estamos hablando del siglo XIX. Ya ahí aparece esta necesidad de un sujeto activo. Así como una digresión al margen, pero me parece que tiene que ver, se suele decir que la palabra educar tiene como dos raíces etimológicas. Por un lado, educare, que podría ser traducido algo así como nutrir, y educere, que tiene que ver con dirigir, conducir. Y ahí están como estas dos significados fuertes, ¿no? El hombre, el ser humano, además de su crecimiento como especie y que está respondiendo a las leyes de la filogenética como cualquier animal, además tiene otro tipo de desarrollo, que es un desarrollo sociocultural. Es el desarrollo que le marca la cultura, la sociedad y la historia en la que le toca vivir, ¿sí? Digamos, un animal, su evolución y su desarrollo está prácticamente toda marcada por su desarrollo filogenético y ontogenético, por su naturaleza, por su carácter instintivo. El hombre, en cambio, aparece este nuevo nivel, esta nueva instancia del desarrollo, que es el desarrollo sociocultural. Esto lo dice un psicólogo ruso, soviético, Vygotsky, de esta línea de desarrollo sociocultural, y cómo a partir de que aparece esa línea de desarrollo sociocultural, el desarrollo del hombre pasa a estar en otra dimensión, en otra escala, ¿sí? Por eso es tan determinante la educación, porque la educación no se trata de porque a veces se escucha mucho, ¿no? Yo quiero ser yo mismo, como si la identidad de uno no estuviera fuertemente influido por el contexto sociocultural en donde se va desarrollando. Y Henry Marion, este filósofo de la ciencia de la educación del siglo XIX, va a distinguir que en este acto educativo debe haber
dos instancias o dos momentos diferentes. Por un lado, este momento, este tiempo de descubrimiento, y por otro lado, este tiempo de formalización del conocimiento. Debe haber una suerte de dialéctica, de juego, de alternancia entre estos dos momentos. Acá también me resulta interesante pensar cómo dentro del campo de la ciencia también suele hablarse de un contexto de descubrimiento, donde yo establezco una teoría, una hipótesis, y un contexto de justificación en donde yo tengo que organizar y justificar aquello que estoy hipotetizando. Bueno, en el campo educativo podemos hallar bastante parecidos, semejanzas con esto, ¿no? Y él dice, el tiempo de descubrimiento es el que me permite plantear este espacio, generar esta situación de convocar al alumno que se active, trabaje en función de un problema que se le plantea. Y esto, por un lado, pone al alumno en acción, a operar, a actuar, a tener experiencias, y a la vez está evitando, dice Marion, el aburrimiento de esas clases magistrales que terminan aburriendo al niño, ¿no? Pero también, al mismo tiempo, esta necesidad de formalizar, de institucionalizar el saber, ¿no? De darle una forma, una estructura, una organización que haga que el conocimiento no se diluya o no se aísle, no forme parte de ideas aisladas, sino conforme a un sistema, ¿no? Y esto, ahí donde el maestro también tiene un papel importante. En el primero, generar esta situación para que el niño pueda descubrir, plantear esta situación problemática, este espacio en donde el niño pueda actuar para descubrir, para tratar de resolver. Pero a la vez el docente tiene esta función de, una vez que el niño ha trabajado en eso, poder darle esta organización, este andamiaje. Andamiaje es una palabra, un concepto clave de otro pedagogo ya de la segunda mitad del siglo XX, que es Brunner, que habla del docente como el generador de andamiajes, ¿no? Esta cosa que me permite darle un formato, ordenar un poco lo que al principio está medio desordenado, ¿no? Entonces, esta formalización, esta sistematización del conocimiento adquirido es lo que permite evitar el desorden y la desconexión de las ideas, ¿no es cierto? Y acá aparece una frase para mí importantísima, central para entender, de otro pedagogo ya avanzado del siglo XX, en donde ya aparece esta idea de la escuela activa, ¿sí? Esta escuela que viene a disputar el campo de las pedagogías hegemónicas triunfantes. Este autor que se llama Line dice así: nadie aprende a dibujar mirando a un profesor que dibuja muy bien. Nadie aprende a tocar el piano escuchando a un virtuoso. Del mismo modo, me he dicho con frecuencia, nadie aprende a escribir ni a pensar escuchando a un hombre que habla y piensa bien. Hay que intentarlo, hacer, rehacer, hasta que el oficio se haga carne, como suele decirse. Esto, me parece que esto otra vez, ¿no?, nos está convocando a pensar a la necesidad de que la educación no sea una transmisora del conocimiento meramente, sino que propicie las situaciones en las escuelas para que el alumno actúe, para que el alumno tenga experiencias, ¿sí? Cuando él dice
nadie aprende a escribir ni a pensar escuchando a un hombre que habla y piensa bien. Esto, permítanme que lo pongamos entre comillas para después problematizarlo un poco, ¿no? Porque acá podría uno pensar que únicamente uno está siendo activo cuando está actuando corporalmente o con las manos, y también se puede estar teniendo experiencias y actuando, escuchando. Si lo que yo estoy escuchando lo estoy haciendo activamente, lo estoy haciendo tratando de cruzar eso que estoy escuchando con mis propios esquemas de pensamiento, con mis propias reflexiones, con mis propios conocimientos. ¿Sí? No solo se actúa, se es activo cuando se está actuando con las manos, con el cuerpo, ¿no? Esto hay que pensarlo, ¿no? Pero este activismo que propone la escuela nueva, dice Mérieux que se inscribe dentro de un enfoque, una lógica que han luego apoyado y enfatizado grandes epistemólogos de la segunda mitad del siglo XX, como son Bachelard, por ejemplo, o el mismo Piaget dentro del campo de la psicología cognitiva, ¿no? Ellos van a demostrar y van a poner una fuerte importancia a pensar que la inteligencia se construye. Acá aparece una palabra también central: se construye. El conocimiento se construye. No hay ni se transmite a un alumno pasivo, ni el alumno pasivo va a ser simplemente una persona que va a tener conductas a las cuales va a tener respuestas y va a ser reforzada positiva o negativamente. Es decir, eso sería lo que es la lógica del conductismo, ¿no? El alumno va aprendiendo por ensayo y error, ¿no? Intenta una respuesta, se refuerza positiva o negativamente y ahí va aprendiendo, pero en realidad más que un aprendizaje, eso es un adiestramiento más propio del mundo animal que del mundo de los sujetos, las criaturas humanas, ¿no? La palabra construcción está hablando de una suerte de interacción dialéctica entre el empirismo y el racionalismo, ¿sí? Las dos instancias, estos dos momentos son igualmente importantes, ¿sí? Hay un sociólogo que suele decir: no hay teoría, la teoría sin empiria está vacía, ¿sí? Pero la empiria sin teoría es ciega, ¿sí? Es necesario cruzar empiria y razón, ¿sí? Dialectizar ese momento. Y esta construcción, esta dialéctica entre la empiria, la experiencia y la razón, la racionalización y la reflexión sobre la empiria, o sea, sobre la experiencia, es lo que permite construir aprendizajes significativos. Ahora bien, lo que señala, ya empezando a complejizar la cosa, lo que señala Philippe Mérieux es que muchas veces esta necesidad de la actividad en el niño lleva a ciertos dogmatismos, a ciertas deformaciones de su lógica que en realidad no se corresponden con la fundamentación profunda, a ciertos reduccionismos, y termina o deviene en un puro aplicacionismo. O sea, la actividad termina siendo nada más que la aplicación de un aprendizaje hecho anteriormente. Es decir,
Primero escucho o miro, después comprendo y después la parte activa es la de la aplicación, para corroborar si lo que oí y lo que comprendí es correcto. Esto está lejos de ser la concepción y la fundamentación profunda del aprendizaje constructivista y que está pensando en un sujeto activo. Acuérdense, cuando hablaba Marion hablaba justamente de un orden inverso. Pensaba, primero el tiempo de descubrimiento, el tiempo donde yo pongo al niño en situación problemática, para después formalizar el conocimiento. Se suele decir que el docente nunca tiene que tener la primera palabra, puede tener la última, pero nunca la primera. Permitir que construya el aprendizaje el niño. Además, porque ese proceso de construcción es de una riqueza quizás inigualable, quizás la mayor riqueza de todo aprendizaje es ese proceso de construcción. Esa cosa de no me lo dan hecho, sino que yo lo tengo que construir. Por supuesto que no se puede construir en el vacío. Ahí está la habilidad del docente de proponer situaciones que estén, en el cual el niño tenga la capacidad de resolverlo. El mismo Vygotsky, del cual les hablé antes, tenía un concepto clave que es el de zona de desarrollo práctico, zona de desarrollo próximo o zona de desarrollo posible, que es esa zona en la cual hay una situación en la cual el niño todavía no tiene todavía todo el aprendizaje para resolverlo. Solo lo puede resolver con el andamiaje, con la ayuda, una pequeña ayuda del exterior, del docente. Eso va a generar una instancia de aprendizaje. Si yo solo me muevo en una zona de desarrollo real, como le llaman, la zona de desarrollo real, es lo que el chico sabe. Ahora, si yo quiero generar nuevos aprendizajes, lo tengo que poner en una situación en donde haya un conflicto cognitivo. Hay algo que todavía le falta un poco. Este es el principio de la zona de desarrollo potencial. Entonces, esta idea del aplicacionismo, del cual habla, advierte y critica a Mériès, es lo que hay que tener cuidado. Que la actividad no esté solamente reducida al momento de aplicar. Esto pasa mucho. Esto enseña todo y después se le toma una prueba para aplicar lo que supuestamente aprendió. Esto es lo que damos en llamar el aplicacionismo. Entonces, empezando un poco con un raconto histórico, Mériès dice que la frase escuela activa aparece en el año 1917, si bien, como les dijimos, ya viene siendo pensado mucho antes, con Ferri, con lo que hablamos de Ferri y Marion, pero podemos rastrearlo más atrás con Rousseau, por ejemplo. Muchos de los pedagogos y pensadores de la escuela activa van a brevar en la pedagogía de Émile Rousseau. Estamos hablando del siglo XVII. Y aparecen personajes significativos, importantes, como son Claparède, Ferrier, Bobet, de Crolly, Montessori, Freinet, Makarenko, Korsak, todos con una idea de escuela activa y nucleados en lo que podemos llamar el escolanuevismo, pero que evidentemente detrás de algunos núcleos en los cuales podrían adscribirse todos, también podemos ver que había notorias diferencias entre ellos, de todo tipo, políticas, ideológicas, programáticas, que a veces hace difícil nuclearlos a todos o ponerlos a todos en un mismo
en una misma idea, en un mismo núcleo, ¿no? Hay un pedagogo argentino, Marcelo Caruso, que habla de que la escuela nueva fue una especie de, o es una especie de barco sin puerto, o sea, porque digamos, cada uno que se hizo llamar dentro de esta lógica de la escuela nueva, en realidad navegó en muchos aspectos para distintos puertos, ¿sí? Pero hay ciertos conceptos comunes, ¿no? Como le dijimos antes, la crítica a las pedagogías eh, triunfantes en las cuales el sujeto es un sujeto pasivo, en donde no se le prestaba atención a los intereses de los niños, a la psicología de los niños, y era una suerte de adiestramiento y de formación de los cuerpos dóciles, como decía Foucault. Podemos esbozar ciertos núcleos que los permiten reunir en una misma clave de pensamiento, que es pensar a la escuela como una escuela para la vida, no una escuela separada del mundo de la sociedad de la vida, sino una escuela para la vida. La importancia del trabajo manual, ¿sí? En una clara discusión con cierto intelectualismo, con cierto enciclopedismo de la escuela tradicional, una idea también importante de darle importancia al niño, de observar las maneras en que se desarrolla, las maneras que aprende, cuáles son sus necesidades, y ahí donde vuelvo a decir que Rousseau tiene mucha influencia, ¿no? Rousseau está pensando en una educación que promueva la naturalidad, ¿sí? Hay una idea de una naturaleza del niño, ¿no? En algunos casos, como el caso sobre todo de un pedagogo alemán de principio del siglo XX, Hermann Steiner, en que hace una relación profunda entre la escuela y el trabajo. O sea, por un lado escuela y trabajo, escuela y ciudadanía, escuela y sociedad, tratan de aunarse y establecer una lógica común, ¿no? Pero todos estos rasgos nos permiten pensar la escuela nueva. Carsten Steiner, como les dije, establece estas escuelas que forman, como les dije, escuelas de trabajo, en donde el aprendizaje está muy relacionado con la vida y los oficios que pueden llegar a aprender para su futuro, ¿no? Toda esta juventud, estas infancias que tuvieron estas escuelas fuertemente comunitaristas, ¿no? Con una vida colectiva muy fuerte, rompiendo con el individualismo pedagógico, también derivaron en enfoques como fueron después en Alemania las juventudes hitlerianas, ¿no? Esta idea de colectivismo o de cooperativismo, yo diría corporativo y en algún punto peligroso, ¿no? Pero también podemos ver, por ejemplo, en Francia, el anarquismo a través de uno de sus referentes, Sébastien Fauré, fundando una escuela, la Colmena, la Rouget, en donde también promueve una escuela activa, una escuela muy ligada al trabajo físico, al trabajo manual, al intelectual, pero en una clave lejos del nazismo, al corporativismo, a una escuela muy ligada a los principios de la anarquía, ¿no? Del anarquismo, esta mirada libertaria fuertemente igualitaria. Por eso
la otra vida era fuertemente colectiva, colectivizada, igualitaria, con mucho trabajo, porque era una colonia rural, digamos, con mucho trabajo manual, rural, físico, y con mucho trabajo en lo colectivo, en lo grupal. Y apelando a esta cosa, al espíritu científico, a esta cosa de la experimentación, del espíritu crítico. Piensen que el anarquismo es un movimiento fuertemente cientificista y positivista, ¿no? Lee la realidad en esa clave. Entonces, fíjense que tenemos a Kant Steiner con esa escuela del trabajo, por un lado, a Fauré con esta escuela anarquista, con muchos puntos en común, pero con miradas de la cultura, de la política, y con perspectivas ideológicas fuertemente diferentes. Por otro lado, ambos trabajaban mucho con población vulnerable, con gente, chicos pobres, de familias empobrecidas, pero también ha habido experiencias en Inglaterra en donde forma escuelas secundarias para las clases más poderosas, pero con estas mismas lógicas, un poco tratando de romper con esta idea de enciclopedismo, intelectualismo, y proponiendo al niño actuar en la realidad, ¿no? Más cercano a la realidad concreta. Dice Méliès que la escuela activa continúa estando muy presente en el imaginario pedagógico como una especie de ciudad ideal, ¿no? Un espacio que conforma una especie de utopía, sociedad utópica, ¿no? Hay como una reminiscencia del libro Utopía de Tomás Moro, o de La ciudad del sol de otro autor. Esta idea de generar a través de la escuela una especie de sociedad ideal, ¿no? Donde una especie de pequeño mundo en donde los niños actúan colectivamente, juntos, participan, cooperan, como una sociedad en miniatura, en la cual todas las instancias relacionadas con toda sociedad, con toda comunidad, y las instituciones que la conforman, tanto políticas, económicas, sociales, jurídicas, van a encontrar un lugar en esa escuela en donde el chico, el niño, pueda ir construyendo sus aprendizajes. Y como los va a ir construyendo, bueno, de manera casi natural, no una cosa impuesta desde la afuera, sino como una cosa natural, porque esa sociedad en miniatura va a generar necesidades que van a propiciar actividades casi de manera fluida, natural, sin necesidad de establecer grandes programas o obligaciones escolares. Está esta idea fuerte de taller, el taller en donde más que un maestro que va a enseñar, es un maestro que va a generar situaciones, va a propiciar tareas, y donde ya no va a haber una obligación de aprender, sino que esta situación, esta sociedad en miniatura, va a generar una suerte de deseo de aprender. La misma situación, la misma espacio del taller va a generar la motivación para que el niño solo aprenda. Dice: ya no se opondrían la escuela de un lado y la vida activa del otro, puesto que la escuela activa conciliaría, uniría definitivamente los dos ámbitos, y éstas constituirían uno solo en lo que a veces se ha llamado, en su acepción
más ambiciosa la pedagogía de proyecto, ¿no? Como el proyecto o los proyectos van a direccionar las acciones de manera casi natural, sin que tenga que haber un otro que artificiosamente imponga u obligue. Entonces, acá aparece, ¿no? Dice, la pedagogía activa implica estar activo para aprender. Y se genera esta idea de un diseño utópico, como les dije antes, con todas las potencialidades y los problemas que puede generar todo diseño utópico. Cuando yo siempre digo que el mapa no es el territorio. Yo puedo diseñar mucho desde mi mente, pero es necesario bajar al terreno para ver la realidad, y la realidad siempre es más matizada, con más grises, con más dificultades, con más conflictividades, ¿sí? Siempre el mapa no me llega a decir todo lo que se requiere para conocer el territorio. Me parece una frase muy fuerte en ciertos referentes de la pedagogía de la escuela activa, una frase que dice algo así como la persona adecuada en el lugar adecuado, dándole importancia a esta individualización, esta personalización de la enseñanza, cómo hay que tener en cuenta las necesidades de los niños, ¿no? Ahora bien, ¿qué problemas empieza a señalar Megrier detrás de esa frase, la persona indicada en el lugar correcto? Bueno, básicamente ahí aparece la idea de cómo generar aprendizajes para todas las personas de manera amplia, no cercenar posibilidades. Es decir, si hay un niño que tiene ciertos saberes o ciertas potencialidades, si es adecuado circunscribirle a ese ámbito, a esos saberes que tiene, y no abrir las posibilidades a otros aprendizajes. Sería, en vez de, como decía la poesía de Juarros, ¿no?, de abrir ventanas, lo que hacemos es cerrar las posibilidades, ¿sí? Es decir, dice, ratifica las desigualdades, y de dejar que se reproduzca la tripartición clásica entre planificaciones, ejecutantes y desempleados. Es como que la escuela, en vez de abrir posibilidades, generar movilidad, cambio, transformación, lo que va a hacer es circunscribir a cada uno dentro de un ámbito, ¿no? Esto se ve mucho en la escuela, muchas veces en las escuelas de poblaciones vulneradas o vulnerables, como quieran ustedes llamarlo. Directamente la escuela misma limita las enseñanzas y los aprendizajes, como diciendo, bueno, hasta acá pueden llegar, esto es lo que pueden hacer. Bueno, si queremos abrir más ventanas, tenemos que pensar que esto de la persona indicada en el lugar indicado, lejos de abrir, es más lo que está cerrando, ¿no? Es decir, que no deja de ser un modo de ratificar las desigualdades y de dejar que se reproduzca este orden, que por ahí, si estamos desde perspectivas críticas, como pretendemos ponernos nosotros, sería más interesante. Dice Megrier que pensar así, de esta manera personalizada, individualizada, ceñido a los saberes de los chicos, a la experiencia que tienen los chicos, no ofrece ninguna oportunidad para aquel que vacila sobre sus aptitudes, para el que ignore o tantee, para el que haga perder tiempo o arruine el material, como tampoco para el que no se atreva a lanzarse a lo desconocido, a participar en una actividad colectiva cuyo éxito evidentemente lo comprometería. Es decir, si yo no lo dejo actuar, no le brindo las posibilidades
para que se anime, para que pueda aprender aquello que todavía no domina bien, para que se equivoque, si yo no lo apuntalo, para que pueda actuar en esta zona de desarrollo próximo, potencial, estoy dejando, abandonando al niño o a la niña a su propia suerte. Y es uno de los grandes errores que podemos tener cuando actuamos en el campo educativo. Si queremos ser agentes de transformación y queremos ser sujetos que produzcan nuevos escenarios, ventanas donde los pibes puedan crecer y desarrollarse, esto no deja de ser un problema, dice Méliès, ¿no? Ahí, por ejemplo, se ha generado mucho la discusión, por ejemplo, en ciertas escuelas, por ejemplo, en el sur argentino, con escuelas bilingües, con escuelas mapuches, ¿no? Y cómo a veces el respeto al lenguaje propio de esas culturas, el respeto a esos saberes, que es totalmente válido e importante rescatar, valorizar en su justa medida, también no debe, no se debe evitar, o no debe permitírsele que también se abre a otros saberes, a otras culturas, no se cierre sobre sí. Ese es el problema de multiculturalismo, ¿no? Que plantea una especie de que cada cultura tiene una manera de concebir el mundo y utilizar determinados lenguajes, y parece que no hubiera posibilidades de fusionarse, de generar hibridad. Y otra vez aquí se plantea el tema esto de la necesidad o de lo bueno que implica abrir más que cerrar, ¿no? Generar aperturas, caminos nuevos, nuevos senderos, nuevos aprendizajes, ¿no? Porque María dice, uno puede, por ejemplo, trabajar en un proyecto determinado, un periódico, un proyecto colectivo, ¿no? Con todo lo bueno que tiene esto de trabajar en términos de cooperación con compañeros, y puedo hacer un proyecto de un periódico escolar, una lámina, una determinada exposición. Ahora bien, esto en sí mismo no me va a asegurar que todos y cada uno de los alumnos, de los estudiantes o de quienes participan en ese proyecto vayan a aprender todas las instancias de ese proyecto. Puede pasar, si no hay intervenciones oportunas del docente, que cada quien se ocupe de una tarea, en aquella en la que se sienta más cómodo, en la que se siente más competente, y esto va a hacer que no se produzcan nuevos aprendizajes. Todo lo contrario, más bien cada uno se va a ceñir a sus saberes propios, en los cuales se siente más seguro. Y además el trabajo en equipo puede ser que determine una performance, digamos, muy buena en cuanto al resultado final del proyecto, pero no se puede ver el proceso, que quizás es tanto más importante, que se llevó adelante para llevar a cabo. De hecho, por ejemplo, hay ciertos autores representantes de la Escuela Nueva, como Freinet, que tenían ciertas estrategias interesantes. Por ejemplo, el estudiante no solo tenía que presentar el resultado de su proyecto, el resultado final, quiero decir, sino también explicitar los pasos que había ido dando, el proceso que se había ido viviendo, para llegar a ese producto final. Es decir, el producto final, el indicador, es un indicador que no siempre refleja ni la calidad del aprendizaje, ni la participación del colectivo en el aprendizaje, ¿sí? Y ahí es donde la mano del docente tiene que estar
alerta, ¿sí? Freinet tenía otra estrategia también interesante, que era la de los diplomas aleatorios que tenían que ir recibiendo o sobre los cuales tenían que ir trabajando, que obligaba a los estudiantes a que se ocuparan de distintas tareas y no se limitaran a determinados saberes en los cuales se sentían fuertes o seguros. Otro ejemplo es el de Makarenko. Makarenko es un educador, también representante del escolanovismo, la Rusia ya entrada en la Unión Soviética, bolchevique, que trabajó en estas escuelas rurales con huérfanos y con chicos con muchos pobreza y vulnerables, en los cuales también se ponía mucho hincapié siguiendo esta idea de sovietización, esta idea colectiva de la cooperación, del comunismo, digamos, pero también se intentaba hacer una distribución de roles, una rotación de roles en las tareas colectivas, como para que cada uno de los integrantes fuera pasando por distintas funciones, ¿sí? Otra vez, esta idea de ampliar, ¿sí? Por un lado, ampliar, asegurar que todos pasen por todo. La escuela, la educación escolar tiene como mandato originario una vieja frase de Comenio, que es enseñar todo a todos, ¿no? Y bueno, ahí hay que atender a esta cuestión para no quedar cosas en el camino, ¿sí? Por otro lado, dice como segundo punto, asegurarse que la actividad es necesario, asegurarse que la actividad escolar no caiga en lo secundario, en lo accesorio, en lo aleatorio, ¿no? Por eso acá la importancia otra vez de este concepto de Vygotsky de la zona de desarrollo próximo. Lo que se les pide, la situación problemática que se genera, el proyecto que se genera, tiene que estar organizado de manera de que el estudiante o los estudiantes tengan las herramientas para ir resolviéndolo. Si la propuesta es demasiado compleja, por fuera de las posibilidades de los alumnos, lo que se provoca es una situación de desaliento y de poca confianza en las propias posibilidades, ¿no? Cuando uno tiene experiencias frustrantes constantemente, lo que se produce es un desaliento y una poca autoestima, ¿no? Y por otro lado, si el proyecto, la situación planteada es demasiado sencilla, estar por debajo de las posibilidades, primero no motiva a seguir trabajando, o se hace automáticamente, no se generan nuevas experiencias, y en realidad no hay construcción de aprendizaje. Lo que se hace es aplicar lo que ya se sabe. Otra vez, ¿no? Por eso tan interesante esta idea de zona de desarrollo próximo, que es ese lugar donde podemos ir ampliando nuestros aprendizajes. Y otra cuestión es que esto de la importancia de actividades colectivas, tanto para ir formándolos a los alumnos en esta idea de lo comunitario, de la socialización, de la cooperación, del cuidado del otro, pero a la vez asegurar que cada individuo de ese colectivo pueda apropiarse verdaderamente de los aprendizajes, o sea, que esa cooperación potencie la actividad de cada uno, no la cercene. Y ahí es donde podemos estar hablando realmente
de un grupo de aprendizaje. ¿Sí? Imagínense, y volviendo un poquito a lo anterior, que si yo hacemos un trabajo en grupo grupal y cada uno de los que conformamos ese grupo hacemos únicamente aquello en lo cuales nos especializamos, ¿sí? Eso va a devenir en un producto final potente, poderoso, porque cada uno ha hecho lo que más sabe, pero no ha provocado que se generen nuevos aprendizajes en cada uno de nosotros. ¿Sí? Quizás es mejor que el producto final no sea tan bueno, pero que haya hecho trabajar en cuestiones en las cuales no soy tan hábil o que no tengo tantas competencias. Así que estas son cuestiones que tienen que ver con el trabajo colectivo, el trabajo por proyecto, que es valioso, que es bueno propiciarlo y generarlo, hasta desde el punto de vista ético y político, pero es necesario complejizarlo y repensarlo, no quedarse en la frase hecha, el trabajo colectivo es bueno en sí mismo. Y como punto 3, y ya un poco me parece que acá tomando la referencia de otro referente de la escuela activa, de la escuela nueva norteamericana, en este caso John Dewey, que ha hecho mucho hincapié en el concepto de experiencia, esta idea de una educación desde la acción del sujeto activo, el alumno como sujeto activo. También tener en cuenta esto que dijimos antes de la relación de la empiria y la racionalización, o sea, no caer en un activismo, no caer en un ensayo y error irreflexivo, sino que estar actuando y a la vez reflexionando sobre esa acción. Ese es el concepto que Dewey no trabaja con este concepto, pero me parece que nosotros lo recuperamos siempre, el concepto de praxis, reflexión sobre la acción. Ensayo en error o refuerzo positivo y negativo es una manera de aprendizaje de la etología, de los animales. El hombre puede reflexionar sobre sus actos y estar operando mentalmente en la actividad. E inclusive, y esto también es importante decirlo, no necesariamente tiene que ser una acción motora, una acción física, una acción manual para que haya acción. Yo puedo estar operando mentalmente. Otra vez, yo puedo estar escuchando a un docente y si activamente estoy pensando sobre lo que dice, si estoy trabajando sobre mis propios saberes, sobre mis propios esquemas de pensamiento, me lo voy a poder apropiar y es una educación activa, aunque esté sentado, aunque no me esté moviendo, ¿sí? Otra vez, no confundir escuela activa, sujeto activo con activismo. Me parece que eso es interesante plantear para comprender este tema mejor. Dice Méliès de la necesidad de que estos saberes el sujeto se los apropie, los haga parte de su historia, ¿sí? Y dice una frase de Serres que es muy interesante, que es: ningún aprendizaje evita el viaje. La pedagogía lo que debe hacer entonces es organizar ese viaje, ¿sí? Y otra vez resuena en esta idea de no hacer de la educación como, ni una fabricación. Un educador no es un fabricador de sujetos y tampoco debe caer en el abandono del sujeto. Y ahí está la idea de construcción, ahí está la idea de andamiaje, ahí está esta idea de brindar esa bitácora, ese mapa
que le permita viajar al estudiante activamente, hacer su propio viaje, pero a la vez cuando se está yendo de la traza, acompañarlo, ayudarlo. Ese es el arte de la educación, el arte del apoyo justo, el mantener el control del viaje, pero dejar que el viaje lo haga la otra persona. Me parece interesante pensarlo así. Entonces, más allá de que pensamos con Méliès de la importancia, de la potencia que tiene esta idea de pensar la escuela activa, es necesario hacer esta serie de razonamientos que nos permiten pensarlo con toda la complejidad que requiere. Entonces, sintetizando un poquito, romper con la idea del sujeto pasivo, romper con la idea de que el niño es una tabula rasa, pensar en términos de actividad, pero actividad en términos no de activismo, no de aplicacionismo, sino de un sujeto activo que en la zona de desarrollo próximo va a ir logrando y ampliando su bagaje de conocimiento, ofrecer desde el rol docente, por un lado, esos espacios donde se pueda lograr los aprendizajes, y por otro lado sostener el control y las intervenciones adecuadas, óptimas, que no se pasen para un lado ni para el otro, ni a la fabricación ni al abandono, para que se puedan dar esos aprendizajes. Y por otro lado, propiciar fuertemente las acciones colectivas, las acciones en grupo, la posibilidad de establecer, de lograr grupos de aprendizaje, pero a la vez asegurarse de que esos grupos no limiten las acciones de los aprendizajes de cada uno en todos aquellos contenidos que se quiera, que cada uno no vaya acentuando los saberes, especializándose y no poder ampliar la mirada, sobre todo en los niveles más básicos, ¿no? Está claro. Bueno, creo que con esto estaríamos cerrando. Entender que la escuela activa de su historia, a lo largo de su historia, se ha fundamentado en distintas ideologías políticas y culturales, desde la Unión Soviética y el socialismo, el anarquismo, el pensamiento de los protestantes, fuertemente con una fuerte impronta individualista, y sin embargo con miradas más analíticas, con miradas más de lo global y de lo sintético, pero con ciertos denominadores comunes que nos permiten pensar de manera amplia en todo un movimiento, toda una concepción que vino a poner en discusión varias cosas.